semana 24. Ya. Lunes 27. Nos estábamos riendo en la pausa, pero eso estamos medio así. Día clave para muchos jóvenes de nuestro país que van a rendir la PSU. Y bueno, vamos a hablar de la preparación, ¿no?, de todos estos jóvenes para poder rendir una buena prueba que es tan importante. Yo sé que a ti te molesta eso, pero sigue siendo muy trascendental para el futuro de... Tienes tus reparos. No solo yo, porque se están buscando hacer cambios y modificaciones a la PSU, por lo menos al sistema de admisión, pero no vamos a hablar de eso. No vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la preparación para la PSU. Estamos con Emilio Castro, director académico pre-UNAP. Emilio, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy buenos días todavía. Buenos días. Sí, pues todavía. Ya, ¿qué hay que tener en consideración? Jóvenes que nos están mirando, papás que nos están mirando, que están angustiados porque aquí, de alguna manera, algunos sienten que se está jugando como la vida misma, aunque no están así. Pero ¿qué hay que tener en consideración para la PSU? Bueno, lo primero es lo que tú dices. Uno se juega la vida misma. Hay gente que nunca dio la PSU y le fue estupendo en la vida. Entonces, la PSU es un camino, una ruta que uno puede elegir y considerar como un camino de vida, pero no en ningún caso es una cosa que si me saco 400 puntos se acabó mi vida. Además que la puedo rendir de nuevo. Hay una serie de cosas que uno tiene que tomar en consideración, o sea, no es el juicio final. Eso es importante tenerlo en cuenta, y los papás sobre todo, que en gran medida son los que ponen más presión en los chicos. Muchas veces ellos no saben en realidad a ciencia cierta lo que quieren, y es razonable porque tienen 18 años, 17 años. ¿Quién a los 17 años... en sano juicio de toda la gente que uno conoce realmente sabía? ¿Quién no ha estado confundido? El día de hoy. Puede ser también. No solo a los 17. Oye, hay a lo mejor gente que cree que en este último tiempo podría recuperar el tiempo perdido. Yo nunca he entendido por qué hay que ir a un preuniversitario. Yo fui un preuniversitario, pero en teoría la PSU debiese recoger lo que uno aprendió en el colegio. El problema es que uno en el colegio a veces no aprendió tanto, parece, y tiene que ir a un preuniversitario. Si no lo ha hecho y piensa en este último tiempo, no sé, hace 2 meses se empezó a preocupar, tú puedes empezar a adquirir conocimientos para la PSU. Tú puedes, no sé, con 2 meses intensivos, 1 mes intensivo de recordar, de ensayar habilidades, dar una mejor PSU, o ya es tarde. La verdad es que eso viene de un proceso mucho más largo anterior. O sea, sí se puede, estamos prácticamente a 1 mes, sí se puede avanzar en ciertas cosas, pero adquirir conocimientos nuevos, complejos, eso ya no se puede. Lo que sí se puede es reforzar cosas, o sea, cosas que yo pueda decir, uy, yo me acuerdo que vi esto en el colegio en algún momento y no me acuerdo si era pi o era qué sé yo, claro, y esas cosas se pueden reforzar, o sea, repasar lo que tú ya en algún momento aprendiste o algo te acuerdas, tener una noción, eso sí se podría hacer. Y sobre todo en matemáticas donde más fácilmente se puede avanzar. Emilio, ese es un buen consejo en todo caso, ¿no? Tratar de este mes que queda, estos días que quedan, de no tratar de integrar nuevos conocimientos, o quizás no los más complejos, y sí comenzar a repasar y a reforzar los que ya tenemos, que tendremos que haber aprendido durante nuestra etapa escolar. Claro, por supuesto, y también por el tema de cómo está armada la PSU. La PSU es una prueba, nosotros hicimos un estudio sobre la PSU y en general los estudiantes en Chile logran un 27-26% de rendimiento en la PSU, o sea, de respuestas correctas. Ante eso, uno no necesita realmente para lograr un puntaje aceptable, no necesita tampoco tener toda la prueba correcta, o sea, a no confundirse y no pensar también de que la meta es tener las 80 respuestas correctas, o sea, no. Qué interesante esto, porque en el fondo, claro, yo no di la PSU, di la PAA, y aquí viene la caída de carnet, y era que con tantas malas tú tenías una buena menos, y en el fondo también había un problema de responderlo todo o de tirarse como el piscinazo por si acaso esto estaba correcto, porque eso te podía restar puntos. Tú dices que en el fondo hay maneras inteligentes de responder la PSU en este caso, que no es necesario que tú vayas dispuesto a que te van a hacer 80 preguntas y tienes que saberlas todas, o especular en algunas y a lo mejor ponerte a inventar a última hora. O sea, bueno, hay ciertas estrategias que uno puede abordar que académicamente no son como lo más recomendable. Pero los jóvenes las quieren escuchar en este momento. ¿Qué tipo de estrategia? No, lo que pasa es que tú puedes ir descartando ciertas preguntas. O sea, hay preguntas y siempre hay en algunas preguntas PSU que la alternativa algunas no están ni cerca de ser la correcta. Entonces uno elimina esa y la probabilidad de que acierte solamente al azar aumenta. O sea, si tú... Pero igual llega a un 50 y 50 como... Pero es más que el 20 que cuando empezaste, porque son 5 alternativas, tiene 20% de probabilidad de atinar, que suba a 50 ya es considerable. Los preuniversitarios explican dentro de todos los conocimientos que quieren entregar,
Este tipo de estrategia ustedes lo han podido ver, detectar, incluso los mismos colegios, que muchas veces ustedes saben que el cuarto medio se transforma básicamente en un año para poder reforzar una prueba, una PSU, y eso que finalmente le traiga réditos, ¿no?, al colegio, al establecimiento. Evidentemente que se deben intentar por el peso que tiene el instrumento. O sea, un colegio que tiene un puntaje alto PSU, un puntaje nacional, pone la foto del chico en la puerta del colegio y le avisa a todo el mundo que tiene un puntaje nacional, y los preuniversitarios hemos visto que todas sus campañas publicitarias apuntan a eso. Entonces, evidentemente, es una medida de calidad. Ahora, es importante tener en cuenta eso. O sea, la PSU es un instrumento que está bien construido, es un instrumento que hace lo que tiene que hacer. Es como cuando uno está enfermo y tú vas al médico y te dice, tienes cáncer, por decir algo. Y tú le echarás la culpa a la resonancia magnética, ¿no? Es que la resonancia tiene la culpa, qué sé yo. En la PSU es lo mismo. La PSU te dice cuál es el escenario. Y como instrumento no... Ahora, ¿quién mide la PSU? Porque tú dices, es un indicador de calidad. Podríamos discutir lo que es calidad. Efectivamente, los cánones actuales, como se entiende la calidad, es un índice de calidad, al igual que el CIMSE. Pero ¿quién mide la PSU? Porque también yo recuerdo, o he visto gente que a lo mejor se prepara y que en el momento de la PSU tiene muy fresca muchas cosas, después eso se olvida. O sea, no sé si tampoco son conocimientos que efectivamente se queden como incorporados en la persona, que sea un predictor de que tú vas a ser un buen profesional. No mide tampoco, hasta donde yo veo, la motivación que tú puedas tener realmente de estudiar. Como que muchos jóvenes la dan porque hay que darla, porque es como el paso y lo que se pide para poder acceder a la carrera universitaria que uno quiera seguir. Claro, la PSU mide contenido. O sea, qué contenidos tú dominas, básicamente. A diferencia, por ejemplo, de la PA, que tenía dos partes, que era la aptitud y la otra que era la específica. Esta prueba se parece más o menos a la específica. Y la aptitud era la que medía inteligencia y otras cosas que ahora se trató de hacer un complemento, pero finalmente la PSU lo que trata de medir es cómo se abarca el contenido. Ahora, ¿no es un error ese cambio, pensando en que hoy día el contenido está a un clic? O sea, si yo quiero saber cuál era el pueblo aborigen de no sé dónde, yo lo pongo, lo busco y ya está. Lo que no está probablemente es la capacidad de un estudiante de tener pensamiento crítico, de poder desarrollar una idea, de entender lo que lee, cosas que son bastante más profundas y que no sé si la PSU recoge. Esas son decisiones que tienen que ver con políticas públicas, ya ahí entran otras cosas en juego, ya no necesariamente lo académico. Ahí hay que tener mucho cuidado porque en educación pasa habitualmente de que las decisiones se toman no solo desde el punto de vista de que sea lo mejor para los estudiantes, sino que también desde otros escenarios, desde otros puntos de vista. Y también la prueba ha tenido cierta, y bueno, los sistemas de admisión han tenido esos toques. Ahora, una de las mejores decisiones que ha habido ahora último es el ranking. El ranking que compensa de alguna manera esa falta de integralidad de la PSU. Ahora, el ranking viene desde una investigación que duró casi 20 años. Entonces no es una idea loca que se le ocurre a alguien y dice vamos a hacer esto, sino que fue hecho seriamente, con datos duros y que realmente mostraba la realidad. Y en ese caso el ranking dice un estudiante tiene una trayectoria de 4 años en la enseñanza media, y podemos tratar de predecir si en 4 años se comporta así, porque en los otros años siguientes no se va a comportar de la misma manera. Eduardo, organicemos a un joven, quedan 23 días. Organicemos a un joven que en este momento dice ya, este es el mes, aquí vamos y le vamos a poner fuerza. ¿Qué es lo que tenemos que reforzar? ¿Cómo tiene que, entre comillas, adaptar su día? Yo sé que es muy subjetivo, ¿no? Pero pensando en llegar ese día tranquilo y poder rendir una prueba de buena forma. Bueno, lo primero es que tiene que ver con ciertos hábitos. Hay cosas que se dejan de lado que que no es solamente el hecho de estudiar. Eso es súper importante que los chicos lo tengan en cuenta. Nosotros somos un ser integral que se compone no solo de estar horas leyendo, sino que de distintas cosas. Tienes que dormir las horas que corresponden. El cerebro genera procesos mientras tú duermes que tienen que ver con el aprendizaje. Si tú crees que estudiando hasta las 3 de la mañana, levantándote a las 7 de la mañana, te va a ir bien en la PSU, ese es un error. Y que de hecho muchos universitarios lo hacen después, uno se queda haciendo trabajo, yo también en algún momento lo hice, uno está atrasado, pero esas cosas no se debiesen hacer. Perdón, pero ¿eso cuánto tiempo antes? O sea, ya estamos en el tiempo, son 10 días antes, o con que yo 5 días antes cambie la rutina, me prepare, basta. Mientras más tiempo, mejor. Ya. Mientras más tiempo, o sea, mejor. ya debiese haber una rutina donde tú privilegias el sueño, te descanses, etcétera. ¿Y cuánto tiempo antes hay que dejar definitivamente los libros, los cuadernos, los manuales, los facsímiles, todo lo que ha sido parte de la preparación? ¿Es bueno dejar un respiro? Sí. ¿O tengo que llegar al último día haciendo el último facsímil a ver si tengo mejor puntaje? Así, ya con mucho, una semana antes. Ah, ya, o sea, es bueno dejar como un espacio. Sí, por supuesto. Ya, y más es bueno que los padres entiendan eso, ¿eh?
Porque cuando no te ven estudiando la última semana, por Dios que se preocupan. Y ahí hay una presión extra para un joven que, como probablemente ha cambiado, estábamos hablando hace un ratito de que las generaciones han cambiado, pero hay muchos que todavía creen que se están jugando la vida. Entonces, esa última semana que probablemente podría ser un poco más tranquila, es cuando surge la presión del entorno de decirte, oye, te queda una semana, te quedan 2 días, te queda mañana. Incluso te quedas por lo mismo estudiando toda la noche. Sí, y eso también porque estudiar en la universidad también tiene una valoración social alta. Entonces, hay todo un juego en eso. Pero los estudiantes tienen que, o sea, los papás tienen que tener en cuenta que es un ser humano que va a rendir una prueba y que si le va mal, no se muere, no pasa nada. O sea, va a perder, si quiere estudiar en la universidad, va a perder un año de su vida. Y eso para una persona que lleva 80 años en promedio en Chile es una cosa marginal, o sea, no es la catástrofe. Y ahora, aparte que lo que no hiciste en 4 años, en 2 semanas, 3 semanas, es muy difícil que se pueda hacer. Entonces, por eso es mejor decir, bueno, ¿en qué punto estoy? No sé, si estoy sacando 500 puntos, voy a tratar de reforzar, quizás voy a sacar un poco más, asegurar ciertas cosas, ciertos conocimientos, arraigarlos más que tratar de ir a una aventura que quizás te va a llevar al Tú dices, fracaso. lo que no se hizo en 4 años, no lo vas a poder recuperar en el último tiempo, pero yo te partía diciendo que me genera dudas porque muchos tienen que complementar la educación de los 4 años de los colegios con un preuniversitario. Esto también generando una diferencia, porque hay jóvenes que pueden pagar un preuniversitario y jóvenes que no pueden pagar un preuniversitario. Tú ahí nuevamente estás segregando por la capacidad económica de las familias. Los colegios no pasan bien los contenidos que recoge la PSU. La PSU no está bien alineada con los contenidos que debiesen pasarse en el colegio. ¿O qué es lo que se produce para que sea necesario, con las horas que ya estudian los niños en el colegio, además ir a un preuniversitario? Hay preuniversitarios que hoy día están empezando a ofrecer cursos, antes era en 4º medio, tú te metías ahora en 3º medio, en 2º medio, o sea, vamos a llegar que el niño en kinder va a empezar con el 4º medio, o sea, con el preuniversitario. Eso no, me imagino que es una presión excesiva a mi juicio. No sé si tú tienes esa mirada. Lo que pasa con los preuniversitarios es que obviamente hay un tema con lo que define el Ministerio de Educación, que es lo que hay que enseñar. O sea, se deben pasar estos contenidos en estos tiempos, etcétera, etcétera. Debido a distintas realidades que tienen los colegios, que no es la misma para todos, los colegios terminan abarcando lo que pueden. A veces, por ejemplo, no sé, puede ser que un profesor tuvo un impedimento de salud, estuvo una semana sin hacer clases y se descuadra toda la programación. O X cosas, el colegio estuvo en toma, distintas realidades que tienen los colegios. Entonces, en general, los colegios no alcanzan a abarcar todos los contenidos que pretende que se abarque el Ministerio. Y a raíz de eso es que surgen estos preuniversitarios como una alternativa a que los estudiantes puedan ver todos los contenidos que debiesen haber visto en la enseñanza media. Ahora, la regla natural sería, o el ideal sería, que bastara con el colegio. Así está pensada la PSU en el fondo. Debiese ser así, pero la realidad de nuestro país es una educación heterogénea, no homogénea, donde hay distintas realidades, hay desde distintas calidades de profesores, distintos enfoques, distintas miradas de la educación. Entonces, la educación en Chile no es algo que es para todos igual, no es parejo para todos. Y genera una diferencia. Y cuando llegan a la PSU, rinden todos un instrumento que es el mismo para todos. Entonces, naturalmente se van a notar las diferencias. ¿Qué significa que te vaya mal en la PSU? ¿Y cuánto te tienes que preparar para ese escenario? Porque en general no estamos muy dispuestos y preparados para el fracaso. Hay una sobreexpectativa del entorno. Los papás como que al otro día, si les fue bien, se ponen el babero porque creen que su hijo ya es, no sé, un astronauta físico nuclear, no sé qué. Y los que les fue mal creen que, pucha, este cabro no se preparó bien o qué va a ser de su futuro. Hay una sobrepresión, a mi juicio. ¿Cómo te preparas para ese escenario del fracaso? ¿Qué significa que te vaya mal en la PSU? Significa simplemente que tu preparación no llegaste finalmente a saber todo lo que debiese saber para llegar a rendir una buena PSU. Nada más que eso. O sea, el instrumento mide cuánto sabes tú de los contenidos de enseñanza media, no llegaste y eso es el resumen. O sea, yo por ejemplo les puedo decir, en mi caso, yo rendí PA 2 veces, porque yo estuve en un colegio técnico, entonces no... Ahí sí que no estaba alineado. Por supuesto que no. Entonces mi resultado no fue el que yo esperaba y durante un año me preparé a conciencia para rendir una PSU. En ese caso, sí, mi familia fue un gran apoyo. Siempre hay que pensar que es un problema de preparación, que en el fondo Sí, no tiene que gente, ver con tu capacidad, sí, no, ni que nada. no vas a ser un buen profesional el día de mañana, No, ni que no vas a la encontrar una PSU pega. no es una prueba para genio. No hay que ser genio para sacar 800 puntos de la PSU.
hay que ser preparado, hay que ser ordenado. Yo siempre les doy a mis estudiantes en la universidad, les doy el ejemplo. Digo, los brasileños en fútbol son naturalmente buenos, pero Alemania ha ganado tantos mundiales o casi los mismos que Brasil, siendo que uno ve a los alemanes y no hacen la bicicleta. Es un tema de preparación. Ahora, también me imagino que hay que ser rigurosidad realista respecto de las propias expectativas con la PSU, porque tú me dices, claro, aquí es un problema de preparación, a mí me puede ir mal y yo pienso que preparándome mejor me va a ir mejor, pero uno parte de una base. O sea, Sí. perdona el caso personal, pero yo podría haber ido 10 años a un preuniversitario y probablemente nunca me hubiese ido mejor que lo que me fue en matemáticas, porque yo nunca entendí las matemáticas en el colegio, me costaba mucho. A lo mejor en lenguaje, que me iba mucho mejor, ni siquiera, a lo mejor no me universitario y me hubiese ido bien, porque también hay como condiciones naturales, me imagino. No todo es tan entrenable. No, porque Tampoco si a ti te ha ido siempre mal en algo, vas a pensar que en la PSU te va a ir increíble. Tú con el preuniversitario, con un esfuerzo adicional, vas a mejorar tu desempeño, pero no es que vas a sacar un puntaje nacional. Claro, eso también tiene que ver con la vocación que uno tiene, para lo que es bueno, y uno tampoco se puede mentir a sí mismo. O sea, si tú, por ejemplo, en tu caso nunca fue tu área, tampoco nunca llegaste a ser académica ni entraste a una carrera que se tratara de ciencia, sino que terminaste... Claro, pero el problema es que te lo piden. Y terminaste estudiando algo que la PSU, si lo mide, lo medirá en alguna forma en lenguaje. Y ni eso. Sí, probablemente. Lo que terminamos estudiando, claro, no se mide esa capacidad. Claro, entonces también uno tiene que ser realista, es decir, las universidades ofrecen cierta oferta académica, la PSU mide ciertas cosas, y quizás yo soy un outsider, yo quizás estoy en otra cosa, quizás quiero ser pintor. Entonces, ¿cómo la PSU me mide ser buen pintor? Emilio, hablando de eso precisamente, cuando te toca enfrentarte con tus alumnos, cuando te toca enfrentarte con jóvenes que van a rendir la PSU, ¿se ha abierto ya definitivamente el abanico de carreras que ellos están pensando? Porque en la época nuestra de la PAA, las carreras eran súper marcadas, o sea, uno entendía que si te iba relativamente bien, en ese tiempo era castellano, en fin, el área humanista, tenía 3 carreras, el que se salió un poquito de ese margen, no, es que parece que es más artista este cabro. Por el otro lado igual, eran las ingenierías las que estaban marcando. Ahora siempre se ha hablado de que hay un abanico mucho mayor. ¿Eso tú lo aprecias que está en la mente de estos jóvenes que el día de mañana van a rendir la prueba, que saben que la carrera tradicional no es solamente la que está primando y la que está pagando mejor en un mercado que también les importa, sino que existen otras opciones que ellos pueden tomar? Pues eso tiene que ver con el acceso a la información, que ahora es brutal, y también tiene que ver con la calidad de la información que tenga el estudiante, o sea, y también su entorno. Si uno está en un entorno que le dicen todo el tiempo, sabes que estudiar medicina es lo mejor que hay, o ser ingeniero civil, no hay otra opción, evidentemente tú te encasillas y te quedas en eso, y a lo mejor tú siempre te gustó tocar la guitarra y tú estás viendo que tú eres un marciano en tu familia o qué sé yo. Obviamente que para ti el mundo se va a acabar con la PSU, porque no es lo tuyo. Entonces, sí, los estudiantes tienen que tener, como digo, los papás tienen que tener claro que son personas, y que en el fondo, como padres, tienen que pensar que sus hijos tienen que ser felices. Y eso tiene que ser la premisa para ellos. Y entonces, pero te encuentras con el joven que en este momento te menciona que va a estudiar una carrera que años atrás probablemente no se mencionaba, no te la decían. Uno siempre apostaba a la carrera mucho más tradicional. Sí, también. Hay enfoques distintos y universidades que hacen enfoques diferentes. Por ejemplo, en la Universidad Andrés Bello tenemos un campus que se llama Campus Creativo, que es para carreras que tienen que ver con arte, periodismo y también, arquitectura, periodismo, y el enfoque es otro. El enfoque es totalmente otro, o sea, no es el rigor formal, porque claro, no es lo mismo una enseñanza para un médico que para otra área, o un ingeniero, qué sé yo. Entonces, también las universidades se han ido alineando, y de hecho ahora viene un cambio también que tiene que ver con la ingeniería de datos. Como tú estabas mencionando hace un rato, programar, qué sé yo, ahora viene toda esa ola de lo que es el Big Data y todo eso, y la universidad hay muy pocas que tienen esa carrera. Sí, yo eso te iba a preguntar un poco, porque partíamos diciendo que no íbamos a hablar de esto, pero igual llegamos a esto, que tiene que ver con la gente que cuestiona la PSU, y que no es la gente en general, también quienes están detrás de la aplicación de la PSU, los rectores, el CRUCH, los sistemas de admisión. Ha habido una interrogante respecto de si esta es la mejor manera de seleccionar a los alumnos, si no hay que hacer a lo mejor algún tipo de cambio al sistema único de admisión, si la PSU debería pesar menos o más, etcétera. Y algunos incluso han llegado a plantear que a lo mejor tú tendrías que tener carreras específicas, o sea, pruebas específicas para cada carrera, otro tipo de temáticas, porque para lo que te está preparando la PSU, los preuniversitarios, a lo mejor no está en línea con lo que van a necesitar nuestros jóvenes el día de mañana.
Yo te hablaba recién, hay talleres para niños de 4 años de robótica. Probablemente la robótica, la programación va a equivaler al lenguaje del día de hoy, lo dicen los expertos del mundo, no lo digo yo. Y ahí hay como un rezago, hay como un nexo que no se ha hecho, ¿no?, entre la educación actual y el futuro de la educación actual. Bueno, en el tema de la PSU, qué bueno que tengo esta tribuna para poder decirlo. Y en educación en general hay mucha gente que levanta banderas y hace discursos desde la opinión personal, desde la subjetividad y desde, en el fondo, del desconocimiento. Yo no puedo decir desde el yo, decir, mire, este es el mundo y así funciona y la PSU no sirve. A mí me pasó que hace unos meses estuve en la reunión latinoamericana de matemática educativa en Perú y me topé con colegas de la Pontificia Universidad Católica de Lima que hicieron un nexo con nosotros sobre la PSU, porque ellos quieren implementar una prueba en Perú. ¿Por qué? Porque en Perú tienen una realidad heterogénea de los colegios, de la enseñanza, que es más o menos como nosotros, pero ellos tienen sistema, cada universidad tiene un sistema separado de admisión y cada universidad no puede decir cómo es el estudiante que ingresa. Entonces, una cosa es decir, puede tener ciertas cosas técnicas malas, buenas la PSU, pero como instrumento sí te dice qué saben los estudiantes cuando termina cuarto medio. Y ese bien es un bien de alto valor para un país. Porque yo no puedo ir a Perú y preguntarle al ministro de Educación cuánto saben los estudiantes de enseñanza media en su país. No me puede contestar eso. Pero en cambio acá, usted le puede preguntar eso al ministro de Educación. Claro, y entonces, sobre esas lógicas que se hace también yo he hablado con expertos que te dicen además el tener un sistema único de admisión con una prueba estandarizada reduce los costos, por ejemplo, reduce los tiempos. Hay una serie de ventajas que no se ven en los países donde tienen carreras o pruebas para cada una de las carreras o criterios distintos entre una universidad y otra. Dicen también que a lo mejor puede haber cierta justicia social en que el criterio de entrada sea más o menos el mismo. Sí. Independiente de que en Chile la injusticia viene mucho antes porque la cancha dispareja viene desde los niveles inferiores de educación. Que ese no es un problema de la PSU, es un problema del sistema anterior. Pero lo que sí yo creo a estas alturas es bien indiscutible, y aquí sí te doy mi opinión personal, pero que me imagino puede ser compartida por algunos, es que la PSU no alcanza por sí misma a ser un instrumento integral. O sea, alguien puede decir la PSU tiene un montón de ventajas, sí, las tiene, por eso está, pero por eso mismo se ha incorporado al ranking, para emparejar la cancha anterior. Ajá. Y a lo que apuntaba mi pregunta es que siento que no se han incorporado evaluaciones de otras habilidades. A lo mejor de alguien que efectivamente tú veas tiene mayor motivación para estudiar, por lo tanto va a desertar menos en el camino. Alguien que tiene habilidades más blandas, que va a ser una ventaja comparativa que tener solo habilidades duras o solo conocimiento. No es integral el instrumento por sí mismo. A lo mejor habría que pensar en un sistema más integral de admisión. Claro, eso es un punto, pero hablar de que tiene que desaparecer claro, es lo que... eso es más radical. Claro, por eso yo le decía, o sea, también está el punto de vista de que también hay que escuchar a los expertos. Muchas veces pasa de que nosotros escuchamos, porque en educación es uno de los temas donde todo el mundo tiene opinión. Es como en el fútbol, todo el mundo sabe fútbol, todo el mundo sabe educación. Entonces, claro, yo puedo ser, por ejemplo, un biólogo extraordinario y decir que yo, porque hago clases en la universidad, sé de educación, y eso también es una falacia. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Por ejemplo, el tema de las pruebas distintas. En Brasil hay un desorden, porque cada universidad hace una prueba diferente, y ellos también están pensando en unificar. En México tienen un sistema que es muy parecido al argentino, que es de ingreso libre. Algunas universidades tienen admisión, pero ellos ya están planteando el tema de un instrumento. O sea, nosotros lo que pasa es que una cosa es el uso que se le da al instrumento, que eso tiene que ser una cosa que puede ser integral, que puede ser, como dices tú, midiendo otras habilidades, pero la desaparición del instrumento nos va a dejar de entregar una información que es muy importante, porque aunque sea mala la noticia, hay que saber cuánto saben los estudiantes. O sea, nosotros tomamos un ensayo a casi 8.000 estudiantes, un ensayo masivo en la universidad, hicimos un estudio, y en matemáticas logramos ver de que dominan el 28% o 27%. ¿Ese ensayo cuándo se realizó, disculpa? Ese ensayo se hizo en 2016. Y de acuerdo todos los años lo hacemos. Y de acuerdo a los últimos resultados de la PSU, ¿los resultados coinciden? Sí, coinciden. Nosotros hacemos una cosa bien técnica, nos apegamos al DEMRA, los contenidos, tratamos de homologar más o menos sacar la misma foto que saca la PSU, pero la sacamos con 7-8 meses de anticipación. ¿Y no era una buena foto? No es una buena foto, y eso también es bueno porque nos permite prender las alarmas y decir hay que hacer ciertos cambios. Y también hay que tener súper claro que los cambios en educación son a 20 años. O sea, en Finlandia el cambio lo hicieron hace muchos años, y ahora se escucha en Finlandia hace unos años,
Pero el 90 nadie hablaba de Finlandia, Sí. claro, porque Sí, lo mismo estaban... que ha pasado en Corea, que ha pasado en Singapur, Claro. países que además, ojo, han alineado su educación con su desarrollo productivo, que es algo que en Chile tampoco se ha tendido a hacer mucho y no lo hemos escuchado demasiado. Emilio, gracias. Gracias por estos consejos y también por haber abarcado el tema de la educación un poco más general. Gracias a ustedes. Que te vaya muy bien. Gracias, Una Emilio. buena jornada. Aquí vamos. 12 del día, 12 de la tarde ya con 11 minutos y nos vamos a una pausa.